Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte junio 8 del 2024. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora queremos suplicarte que nos acompañes en este estudio, que sea conforme a tu voluntad, que todo lo que digamos, todo lo que presentemos sea conforme a un escrito está, a un hecho está, a una referencia histórica y que tú permitas que pueda darse la información adecuada para la información que está siendo presentada, implorándote que todas las personas que más adelante puedan tener acceso a esta información puedan ser documentadas para tomar una decisión para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo oramos. Amén. En el estudio pasado quedamos en dos preguntas. ¿Qué probabilidad existe que alguien pueda considerarse ascendencia semita pura a pesar que sus ancestros incluyen primero, a Abraham de origen caldeo, nacido en Mesopotamia; segundo, descendientes de Jacob que estuvieron 430 años en Egipto; tercero, la ramera Rahab de Jericó; cuarto, la moabita Ruth; y quinto, un pueblo casi extinto y dispersado en el año 70, que anduvo errante por toda la tierra y que nunca pisó el suelo de Palestina. Y pues la probabilidad es muy baja, casi nula. Sin embargo, para aclarar el asunto, se plantean dos hipótesis que afirman, primero, que sí se preservó pura la raza, o sea que sí se puede considerar a alguien de origen semita, y la otra, aquellas hipótesis que afirman que no se preservó la pura la raza debido precisamente a todas las probabilidades que hay que se hubiera mantenido pura la raza semita. Ahora la pregunta es, ¿podría la genética y el ADN ayudarnos a seleccionar la hipótesis correcta? Eso es lo que vamos a tratar de responder en este estudio. Entonces, hay hipótesis que afirman que sí se preservó pura la raza. Vamos por citar algunos tratados. Los hijos de Abraham de John Entine, publicado en el 2007. El legado de Jacob, David B. Goldstein, en el 2008. Y legado, una historia genética del pueblo judío, que pues haciendo diferentes estudios, diferentes hipótesis, pues llegan a la hipótesis pues que sí se preservó pura la raza. Ahora, hay hipótesis que afirman que no se preservó pura la raza. Y por citar algunos tratados, vamos a estudiar 6 tratados. El primero es una historia del Imperio Romano de Oriente por J. B. Bury, publicado en 1912. Hechos son hechos, Benjamin Friedman, publicado en 1954. La decimotercera tribu, Arthur Koestler, 1976. La invención del pueblo judío por Shlomo Zahn, 2009. Los judíos de Casaria, Kevin Allen Brook, 2010. Y finalmente la ciencia del ADN, la línea de sangre judía, por Tex Bars en el 2013. Ahora, recordemos en la parte 2 estuvimos resaltando eh, un reino que estuvo asentado entre el Mar Negro y el Mar Caspio y que comprendía un gran territorio y que se llamaban los Casares. Aparece en los mapas históricos antiguos el reino Khazar.
y eso fue lo que quedamos. Les dije que vamos a estar retomando este tema de los casares y pues ha llegado el momento para eso. Esto está en la página 28 de ese libro. Está hablando de en el momento en el cual está el Imperio Bizantino y los árabes teniendo eh, diferentes batallas, diferentes luchas para poder tomar el control de toda esta región y nos enfocábamos para saber en esa parte 2 estuvimos repasando con toda la historia de quienes estuvieron controlando Jerusalén desde el año 70, incluso desde el tiempo anterior al año 70 con el imperio de César Augusto, hasta la era actual. Entonces, para el año 600, en el siglo quinto, sexto, séptimo, octavo, aparece en la historia el pueblo Khazar, el reino Khazar, y pues eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta presentación. Este es el año 634, el reino Khazar. En el año 600 al 650 lo recordábamos que quedaba, como les digo, entre el mar Caspio y el mar Negro. Página 36 del Atlas Histórico del Mundo Musulmán, David Nicol, publicado en el 2003. Ya avanzamos para el año 667, está al 750. Los casares pues estaban presentes en esa región en la cual estaban el Imperio Bizantino y los imperios árabes eh, en la pugna y en la conquista de esta región. Y había un tercer poder que es el Imperio Khazar. También vimos cómo para el año, dice, principales centros de población judía en los siglos quinto y sexto, y mirábamos que pues para esa época había bastantes centros judíos. La estrellita aquí dice centros judíos, es lo marcado con esta estrellita, y mirábamos cómo en Egipto, en Arabia, había bastantes centros judíos, en el imperio persa también, en la parte de Persia también había, en Anatolia, en la parte de Grecia, de Turquía, que pues hoy es Turquía y que pues en ese momento era todo el imperio, aquí el imperio bizantino, tenemos toda esta región en, en verde era la región del imperio bizantino y el imperio sasánida, que son pues de origen musulmán, pues ya estaba pues comenzando a darse del mundo musulmán y había grupos judíos aislados eh, esparcidos por toda la península arábiga, por Egipto, en Anatolia y en Persia, y especialmente en el centro de Yemen se consolidó un centro judío, centros judíos importantes. También incluso hasta Etiopía había. Y mencionamos que pues iba a continuar esta presentación de esta diapositiva, porque para el siglo quinto y el siglo sexto pues estaban presentes los centros de adoración judía, los centros judíos en toda esta región. Sin embargo, en el mismo mapa menciona todas las diferentes centros de adoración, menciona los califatos, el imperio bizantino, los cristianos ortodoxos, monofisitas, los cristianos nestorianos, todos estaban bajo el imperio, los imperios tanto bizantino como islámico, los zoroastras,
los budistas, los yaiyiristas, los sabeanos, pero ya para el siglo 750 que había libertad de adoración, ya el judaísmo, los centros judíos desaparecieron, ya no existían. Y la pregunta que quedó fue, bueno, ¿y para dónde se fue el judaísmo si había libertad de adoración? Ellos, pues, como la profecía lo confirma, fueron dispersados, fueron casi aniquilados y se estableció durante la toma de Jerusalén en el año 70, pero y había centros de adoración o centros judíos. Y la pregunta es, ¿qué se hicieron todos esos centros de adoración judía, centros judíos que existían en el siglo quinto y en el siglo sexto? ¿Qué se hicieron si para en el siglo séptimo, el siglo casi octavo ya, pues está entre el séptimo y el octavo, ya no existieron, ya se desaparecieron y había libertad de adoración? Entonces, ¿para dónde se fueron? ¿Qué sucedió con el reducto de judaísmo que existía para ese momento? Entonces vamos a ir uno por uno de las hipótesis que no, de las hipótesis que afirman que no se preservó pura la raza asociado con el reino Khazar. Entonces vamos a comenzar con una historia del Imperio Romano de Oriente por J. B. Bury en 1912. El libro Una historia del Imperio Romano de Oriente, J. B. Bury, 1912. Aquí está el enlace para poder acceder al libro. Está el código QR. En el capítulo 13 menciona el imperio de los Cósares y el pueblo del norte. Primero, los Cósares. A principios del siglo IX, el imperio de Oriente contaba con dos dependencias remotas y aisladas que vivían al margen de la organización provincial y eran gobernadas por sus propios magistrados, Venecia y Cherson. Hemos visto cómo Venecia en el reinado de Teófilo se independizó virtualmente de Constantinopla. Bajo el mismo emperador la condición de Cherson también cambió, pero en un sentido muy diferente se incorporó al sistema provincial. El principal valor de ambas ciudades para el imperio era comercial. Venecia era un intermediario para el comercio bizantino de Occidente, mientras que Cherson era el gran centro para el comercio del norte. Ambas ciudades se encontraban a las puertas de otros imperios, lo que suponía una influencia y una amenaza. Si los pueblos de las lagunas tenían que defenderse de los bromistas, los chersonitas tenían motivos más que suficiente para temer a los cazares. En el periodo que nos ocupa es probable que el Khan de los Casares tuviera menos importancia para la política exterior imperial que Carlos el Grande y sus sucesores. El matrimonio de un emperador con la hija de un rey Khazar había señalado en el siglo octavo que Bizancio tenía intereses de gran importancia en esta parte del mundo, donde los Casares habían formado un estado poderoso y organizado, ejerciendo control o influencia sobre los pueblos bárbaros que los rodeaban. Su reino se extendía desde el Cáucaso hacia el norte hasta el Volga, y el curso inferior de ese río incluía la cuenca del Don, llegaba hacia el oeste hasta las orillas del Dnieper y se extendía hasta el Chersoneso Táurico. Este imperio se incluía, en este imperio se incluían pueblos de diversas razas: los búlgaros interiores, los magiares, los burdas y los godos de Crimea, mientras que el estado eslavo de Kiev pagaba un tributo a los kaganes, que son los del imperio Khazar. La cordillera del Cáucaso separaba a los cazares de Iberia y de las dependencias del califato.
Hacia el Mar Negro sus vecinos eran los alanes y los abasji. El Dnieper delimitaba su reino por el lado de la Gran Bulgaria. Al norte sus vecinos eran los búlgaros del Volga y al este los patzinacos. Todos estos pueblos estaban a la vista de la diplomacia bizantina, o sea, el imperio bizantino. Algunos de ellos iban a desempeñar un papel importante en el destino del imperio de Oriente. La capital del pueblo gobernante estaba situada en el mar Caspio, en la desembocadura del Volga, y era conocida generalmente como Itil. Era una ciudad doble construida de madera. La ciudad occidental se llamaba Sarikchar, o Ciudad Amarilla, en la que residían los kaganes durante el invierno. Frente a ella estaba la ciudad oriental de Chamlik o Kasarán, en la que se encontraban los aposentos de los mercaderes mahometanos y escandinavos. Sigue diciendo en la página 403-404. Chamlich parece haber estado en la orilla oriental de la rama oriental del río, mientras que Sharikchar fue construida en la isla y en la orilla occidental de la desembocadura occidental. Las dos partes estaban conectadas por un puente de barcos, por lo que a veces se describe Itil como formada por tres ciudades. La isla estaba cubierta de campos, viñedos y jardines de los kaganes. Entre Itil y las puertas del Caspio se extendían otras tres importantes ciudades o fortalezas de los cazares. Semender estaba situada en la desembocadura del arroyo Terek en Kislián. Y pues hay referencias de todas estas referencias históricas para ampliar toda esta información. Era un lugar rico en viñedos, con una considerable población mahometana, que vivía en casas de madera con tejados convexos. La fortaleza de Belenjer, situada en el curso inferior del río Sulek, en la carretera que va de Kisliar a Petrovsk en dirección sur, parece haber desempeñado algún papel en las guerras anteriores entre los cazares y los sarracenos. Por un lado está el Imperio bizantino, acordémonos el Imperio sarraceno que pues, es de origen ya musulmán, y estaban los cazares como tercer poder. Más al sur aún se encontraba la ciudad de Tarku, en el camino hacia Kaiken y las puertas del Caspio. Los escritores árabes, a los que debemos gran parte de nuestro conocimiento de Casaria, sugieren una imagen de prosperidad agrícola y pastoral. Los casares eran ganaderos extensivos de ovejas. Sus ciudades estaban rodeadas de jardines y viñedos, eran ricos en miel y cera, y tenían abundancia de pescado. Los pastos más ricos y las tierras más productivas de su país se conocían como las 9 regiones y probablemente se encontraban en los actuales distritos de Kubán y Tver. Entonces, pues gracias a los árabes es a los que vemos gran parte del conocimiento de Casaria, y la historia pues desafortunadamente ha sido manipulada. Lo vamos a confirmar ahorita con otros escritos. De la presencia de Casaria no se conocía mucho. La pregunta es ¿por qué? Si era tan importante y llegó a ser tan poderoso como el Imperio bizantino, incluso más poderoso que el Imperio bizantino y que los imperios musulmanes, ¿por qué no se conocía la historia de los casares? El hecho más notable en la civilización de este pueblo turco fue la conversión de los kaganes y de la alta sociedad al judaísmo. La religión de los hebreos había ejercido una profunda influencia en el credo del Islam y había sido una base del cristianismo. Había ganado prosélitos dispersos, pero la conversión de los casares a la religión sin mezcla de Jehová es única en la historia. Y aquí pues hacemos una pregunta
a lo que este autor describe sobre si la religión sin mezcla del judaísmo estaba pura en ese momento. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada sobre lo que Jesús criticó y definió sobre qué era la levadura de los fariseos, de los saduceos y los escribas, que era la tradición de los ancianos, que son los mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, que se transformó en judaísmo, pasó a ser el fariseísmo, luego llegó a ser el talmudismo, que fue el rabinismo medieval y rabinismo moderno. Aquí estamos en el siglo sexto y séptimo, o sea que estamos en el talmudismo y pues era cómo considerar que era una religión sin mezcla si ya había estado la Torá, no se estudiaba, sino se estudiaba, era el talmudismo y era la tradición de los ancianos y mandamientos. Entonces, pues hacemos una anotación aquí con relación a lo que dice el autor de que era una religión sin mezcla y sin embargo, pues la historia ya nos habla de que era lo que el judaísmo seguía, era el talmudismo y eso pues provenía del tiempo de Cristo como el fariseísmo y ya esto era tradición de los ancianos, ya eran escritos y ya pues se había mezclado completamente eh, y por eso Cristo vino pues a resaltar de nuevo lo que era la Torá o el estudio de la profecía, el estudio de los escritos antiguos originales. Dice, la fecha de este acontecimiento ha sido objeto de controversia. Las pruebas la sitúan en la primera mitad del siglo octavo o a principios del noveno. Abrazar el maometismo le habría convertido en el dependiente espiritual de los califas, que intentaban imponer su fe a los casares, y el cristianismo entrañaba el peligro de que se convirtiera en vasallo eclesiástico del Imperio romano. Lo elevaba por encima de los bárbaros paganos y lo aseguraba contra la interferencia del califa o del emperador, pero no adoptó, junto con la circuncisión, la intolerancia del culto judío, permitió que la mayoría de su pueblo permaneciera en su idolatría y adorara a sus ídolos. Las circunstancias de la conversión son tan inciertas como la fecha. Entonces, aquí vemos que la conversión de los caganes del imperio Khazar se dio al judaísmo como una vía para no ser vasallo del mahometanismo o mahometismo o de el cristianismo que era eh, la creencia del imperio romano. Las circunstancias de la conversión son tan inciertas como la fecha. José el Cagán, cuya carta en hebreo se conserva dirigida al rabino Chisdai de Córdoba en el siglo X, afirma que el emperador romano y el califa, a los que denomina respectivamente rey de Edom y rey de los ismaelitas, enviaron embajadas cargadas de ricos regalos y acompañadas de sabios teólogos, para inducir a su antepasado a abrazar sus civilizaciones. El príncipe encontró a un israelita erudito y lo puso a discutir con los teólogos extranjeros, o sea que provenían del Imperio Romano y del Califato, o sea, cristianos católicos y musulmanes, y el príncipe encontró a un israelita erudito y lo puso a discutir con con los teólogos extranjeros. Al ver que no se ponían de acuerdo en un solo punto, les dijo, id a vuestras tiendas y volved al tercer día. Al día siguiente, el Cagán, que es el rey de los Casares, mandó llamar al cristiano y le preguntó, ¿cuál es la fe más ardiente, la de Israel o la del Islam? Y él respondió, no hay ley en el mundo como la de Israel. Al segundo día, el Cagán mandó llamar al sabio
maometano y le dijo: Dime la verdad, ¿qué ley te parece mejor, la de Israel o la de los cristianos? Y el maometano respondió: De seguro la de Israel. Entonces al tercer día el Cagán los reunió y les dijo: Me habéis demostrado por vuestras propias bocas que la ley de Israel es la mejor y la más pura de las tres, y yo la he elegido. La verdad detrás de esta tradición que encarna la relación real del judaísmo con las otras dos religiones, parece ser que se hicieron esfuerzos para convertir a los cázares tanto al cristianismo como al islam. De hecho, en el reinado de León III, el califa Marwán intentó imponer la fe de Mahoma a los cázares, y quizá lo consiguió por un momento. Invadió sus tierras en el año 737 y marchando por Belenjer y Semender, avanzó hasta Itil. Los cázares quedaron a su merced y solo consiguieron la paz consintiendo abrazar el Islam. Como Irene, que se casó con el emperador Constantino V, debió de ser hija o hermana de este Cagán. Está claro que en este periodo se dieron circunstancias que tendían a llevar a los cázares en direcciones opuestas a Cristo y Mahoma, y este es precisamente el periodo al que la evidencia de la carta de José parece asignar la conversión al judaísmo. Entonces tenemos que Cagán Casar se decide por el judaísmo para no seguir a Cristo, que tendría que, o sea, el cristianismo, que tendría que ser vasallo del imperio romano, y tampoco quería ser vasallo del imperio de los califas, abrazando la religión de Mahoma, y se quedó con el judaísmo como tercer poder. Aquí pues hay una fecha: Constantino V estuvo en el año 741 al 775, para ubicar las fechas. Sigue diciendo en la página 408: la influencia judía en Casaria se vio al estímulo dado por los caganes a los comerciantes hebreos del pueblo judío de Tama- Tamatarcha. Se dirá más en breve, y podemos notar la población judía en Yundar, una ciudad en el Cáucaso que fue gobernada en el siglo IX por un pariente del Cagán, de quien se dice que rezaba imparcialmente con los musulmanes el viernes, con los judíos el sábado y con los cristianos el domingo. Aquí vamos a recordar toda esta afirmación más adelante, que las tres religiones, los musulmanes adoran a Dios el viernes, los judíos el sábado y los cristianos el domingo. Algo más tarde, en el siglo VIII, una princesa de los Cázares se casó con el gobernador sarraceno de Armenia, y hubo paz en la frontera hasta el reinado de Harún al-Rashid. En 1798 se concertó otra alianza matrimonial entre una hija de los Caganes y una de la poderosa familia de los Marbesidas. La dama murió en Albania de camino a su boda, y los oficiales que estaban a cargo de ella informaron a su padre de su sospecha de que había sido envenenada. La sugerencia enfureció al Kagán, o sea, al imperio Khazar, de- del imperio Khazar. Y al año siguiente los cázares invadieron Armenia por las puertas de Derben y regresaron con un inmenso botín en cautivos. Entonces el hijo de Arum, Mamun, llevó sus armas victoriosamente a tierra de los cázares. Muy bien, este es el primer tratado sobre la existencia de los cázares en la región del Volga, entre el mar Caspio y el mar Negro, eh, y pues que abrazó la religión de los judíos. Sin embargo, pues ellos eran descendientes
de tribus, como lo vimos, de diferentes procedencias. No eran de origen semita, sino que se hicieron judíos a partir de una política que había en ese momento de no ser cristianos para no ser dependientes del imperio bizantino, del imperio romano, y no ser musulmanes para depender de los califatos, porque estaba en conflicto entre los musulmanes y los cristianos por esas regiones. Ahora este rey Cagán, que tenía suficiente poder, pues decide optar por la religión judía, y por eso es que en las fechas en que estamos hablando para el año 700, 800, ya no hay centros judíos en la región de Arabia, porque pues al haber libertad religiosa y al presentarse la opción que el rey Khazar se convierte al judaísmo, pues todos los centros de religión judía se van hacia ese reinado porque no había persecución y porque se concentraron como pueblo creyente en el judaísmo. Por eso es que para el año 750, según el mapa que veíamos, ya no aparecen centros de adoración judía en toda Arabia, en toda la región de Israel, porque ellos se desplazaron hacia el imperio de Casaria. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tratado que confirma que no se preservó la raza pura a partir de las evidencias históricas. El siguiente libro son Hechos de Benjamin Friedman, escrito en 1954. Aquí está pues la referencia para poderlo buscar y encontrar. Dice lo siguiente: probablemente también estará usted asombrado cómo los 150 millones de cristianos hace años, cuando electrifiqué a la nación con la primera publicación hecha por mí de los hechos revelados por mis muchos años de investigación sobre el origen y la historia de los así llamados o autodenominados judíos en la Europa del Este. Mis muchos años de intensa investigación establecieron más allá de cualquier duda, contrariamente a la creencia generalmente aceptada por los cristianos, que los así llamados o autodenominados judíos en Europa Oriental, en cualquier época de su historia, nunca fueron de las legendarias 10 tribus perdidas de la tradición bíblica. Este hecho histórico es incontrovertible. No pueden legítimamente señalar a un solo ancestro de alguna vez que alguna vez haya puesto un pie en el suelo de Palestina en la era de la historia bíblica. Las investigaciones también revelaron que los así llamados o autodenominados judíos en Europa Oriental, que es la región donde habitaron los casares, nunca fueron semitas, y no son semitas ahora ni pueden ser considerados como semitas en ningún momento futuro por ningún tramo de la imaginación. La investigación exhaustiva también rechaza irrevocablemente como una invención fantástica la creencia generalmente aceptada por los cristianos de que los así llamados o autodenominados judíos en Europa Oriental son el legendario pueblo escogido tan difundido oralmente por el clero cristiano desde sus púlpitos. Entonces, los judíos que estaban en Europa del Este, que corresponden al pueblo khazar en la época del año 700, 800, 900, pues este autor está diciendo que no pueden ser reclamados, nunca pueden llamarse semitas, no pueden ser considerados como semitas, y que esto es una invención fantástica y esto lo apoyan los cristianos. Eso lo vamos a estudiar más adelante para saber por qué se apoya esas teorías. La conquista rusa en los siglos X al XIII de los poco conocidos para la historia, los casares, aparentemente terminó con la existencia para siempre de las poco conocidas
800.000 millas cuadradas de los así llamados o autodenominados judíos, en Europa del Este conocida entonces como el Reino Khazar. Los historiadores y los teólogos ahora están de acuerdo en que este desarrollo político fue la razón del cambio importante en la redacción del Kol Nidre por Meir ben Samuel en el siglo XI y por la política adoptada por los llamados o autodenominados judíos que la ley de la revocación anticipada no se hizo pública. ¿Quieres ser paciente conmigo mientras reviso aquí tan brevemente como puedo la historia de esta aparición política y la desaparición de una nación de las páginas de la historia? Antes del siglo X, el reino de Casaria ya había sido reducido por las conquistas rusas a un área de 800.000 kilómetros cuadrados. Como se puede ver en el mapa de la Enciclopedia Judía, el territorio del reino Khazar en el siglo V era todavía con mucho el más grande de cualquier nación en Europa. La población del reino de Casaria estaba compuesta en su mayor parte de los de casares, con la adición de los restos de las poblaciones de las 25 naciones agrícolas pacíficas que habitaron aproximadamente este millón de millas cuadradas antes de su conquista por los casares invasores. En el siglo I antes de Cristo, los casares habían invadido Europa Oriental desde su tierra natal en Asia. Los casares invadieron Europa Oriental a través de la ruta terrestre entre el extremo norte del mar Caspio y el extremo sur de los montes Urales, y ver el mapa. Ahora vamos a mirar más adelante pues, la referencia de la enciclopedia judía que menciona a los casares. Dice este autor, los casares no eran semitas, eran una nación asiática mongoloide. Son clasificados racialmente por los antropólogos modernos como turcos finlandeses. Desde tiempos inmemoriales la patria de los casares estaba en el corazón de Asia. Eran una nación muy guerrera. Los casares fueron finalmente expulsados de Asia por las naciones de allí con las que continuamente estaban en guerra. Los casares invadieron Europa Oriental para escapar de nuevas derrotas en Asia. Los mismos casares guerreros no tuvieron dificultades para dominar y conquistar las 25 naciones agrícolas pacíficas que ocupaban aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados en el este de Europa. En un periodo comparativamente corto, los casares establecieron el reino más grande y más poderoso en Europa y probablemente el más rico también. Aquí vamos a mirar la enciclopedia judía que está refiriendo este autor en el tomo 4, 1903, página 1 al 3, refiriéndose a los casares. Este mapa dice mapa mostrando la distribución de las religiones en Europa en el siglo X, después de nuestra era, después de Cristo, indicando la extensión del reino de los casares, que pues esta es una enciclopedia judía que está reconociendo la existencia del reino casar. Aquí está el Imperio Romano Católico, pues está en esta región punteada. Están los católicos griegos en esta región. Están los judíos que están en esta región. Este es el mar Caspio y el mar Negro. Los maometanos, que eran el resto de toda esta región, esto eran los maometanos, y los paganos pues estaban también dispersos. Entonces aquí vemos el imperio Cagán y son los judíos y son los casares. Aquí está confirmando que son los casares los que están en esta región y se convirtieron al judaísmo, pero no como nación que llegó de que nació pura, no como religión pura, sino como el rey Cagán
que era de origen mongoloide, que de origen turco, se hizo casar, se hizo judío. No es que sean semitas puros, sino que se hizo judío, precisamente por un tema político. Dice los Casares, un pueblo de origen turco cuya vida e historia se entretejen con los mismos comienzos de la historia de los judíos de Rusia. El reino de los Casares estaba firmemente establecido en la mayor parte del sur de Rusia, mucho antes de la fundación de la monarquía rusa por los varangios en el año 855. Los judíos habían vivido en las orillas de los mares Negro y Caspio desde los primeros siglos de la Era Común. La evidencia histórica apunta a la región de los Urales como el hogar de los Casares. Entre los escritores clásicos de la Edad Media se les conocía como Khosars, Khazaris, Akatsis o Akatis, y en las crónicas rusas como Kuwalises y Ugri Bielitye. Los escritores armenios del siglo V y siguientes proporcionan una amplia información acerca de este pueblo. Moisés de Corene se refiere a la invasión de los casares de Armenia e Iberia a principios del siglo III. Dice, el Kagán era el rey del norte, Kasir y la reina era el Chatón, y pues da la referencia a Historia de Armenia, tomo 2, páginas 357. Los casares llegaron por primera vez a Armenia con los basileanos en 198. Aunque repelidos al principio, se convirtieron en factores importantes en la historia armenia por un periodo de 800 años. Movidos hacia adelante por las tribus nómadas de las estepas y por su propio deseo de saqueo y venganza, hicieron varias incursiones hacia Armenia. Este último país fue hecho el campo de batalla en la gran lucha entre los romanos y los persas. Esta lucha, que finalmente resultó en la pérdida por parte de Armenia de su independencia, allanó el camino para la importancia política de los casares. Y aquí pues está la referencia para que usted pueda encontrar este tomo de la Enciclopedia Judía número 4. Sigue diciendo en la misma página, la conquista de Armenia Oriental por los persas en el siglo IV hizo peligroso a los casares que para su propia protección formaron una alianza con los bizantinos. Esta alianza fue renovada de vez en cuando hasta la conquista final de los casares por los rusos. Sus primeros auxilios fueron rendidos al emperador bizantino Juliano en el año 363. Alrededor del 434 fueron por un tiempo tributarios de Atila. Sidonius Apolinaris relata que los casares siguieron las banderas de Atila y en 453 lucharon en los campos de Cataluña en compañía de los hunos y alanos negros. El rey persa Kobad emprendió la construcción de una línea de fuertes a través del paso entre el Derbent y el Cáucaso, con el fin de protegerse contra las invasiones de los casares, turcos y otras tribus guerreras. Su hijo, que está el nombre, construyó la muralla de Derbent, mencionada repetidamente por los geógrafos e historiadores orientales como Bab al-Abab, y aquí está la referencia del estudio. Ahora la Enciclopedia Británica de 1911, volumen 15, páginas 774 a las 776, usted la puede encontrar en este código QR. Dice los casares y pues da la referencia de diferentes nombres en diferentes idiomas. Un pueblo antiguo que ocuparon un lugar prominente entre los poderes secundarios del sistema Estado bizantino. En la epopeya de Firdusi Casar es el nombre representativo para todos los enemigos del norte de Persia, y las invasiones legendarias mucho antes de la era cristiana son vagamente atribuidas a ellos. Pero los casares son una figura histórica en la frontera de Europa y Asia por lo menos durante 900 años.
Entonces, desde el 190 hasta 1110 después de Cristo aparece esta figura de los Césares, que es una figura histórica, no se puede esconder. La época de su grandeza es del 600 después de Cristo al 950. Su hogar estaba en las estribaciones del Cáucaso y a lo largo de las costas del mar Caspio, llamado por los geógrafos musulmanes medievales Bahr al-Ghazal, mar de los Césares. Sus ciudades, todos ellos centros comerciales y poblados civilizados, era Itil, la capital en el delta del Volga, el río de los Césares, Semender, la capital antigua, Kamlich o Kalantech, el puesto de avanzada hacia Armenia y Sarkel en el Don. Fueron los venecianos del Caspio y del Ponto los organizadores del tránsito entre las dos cuencas, los transportadores universales entre Oriente y Occidente. Eitil fue el lugar del encuentro y el comercio de Persia, Bizancio, Armenia, Rusia y los búlgaros del Volga Medio. La marea de su dominio decayó y fluyó en repetidas ocasiones, pero el Khazari normal puede ser tomado como el territorio entre el Cáucaso, el Volga y el Don, con la provincia periférica de la península de Crimea o la Pequeña Casaria. Y aquí pues incluso usted en Wikipedia puede encontrar a los Casares, que es un pueblo ocultado de la historia, ocultado intencionalmente, y pues este estudio procura explicar por qué fue ocultado. Y dentro del contenido está toda la referencia de, de la historia, menciona ya al judaísmo y pues hay bastante información, bastantes referencias externas para que pueda usted estudiarlo y pues vamos a mirar de esta información el mapa de los Casares. Entonces esta es la región que los ubica ellos en el mapa. Está entre el mar Negro y el mar Caspio y tenía una región, un área de más o menos 1 millón de millas cuadradas. Aquí está pues la especificación para eh, las fechas. Entonces el reino Casaria alrededor del 650 es esta región. Luego alrededor del 750 que se amplía y para alrededor del 850 ya era una región bastante grande y ya para ese momento se había hecho la conversión del, del Kagán, emperador Kagán del imperio Khazar al judaísmo. Entonces aquí hay otra referencia que la puede encontrar en este código QR, mapas del reino de los Khazares desde el 300 hasta el año 1000. Entonces la prehistoria de los Khazares del año 300 al año 627 está pues el imperio turco, los hunos, está el imperio bizantino, el imperio persa y están los Khazares. Pasamos en el tiempo, está la ascensión, año 600 al año 850. Vemos aquí el mapa, o esta es otra referencia también del mismo mapa que vimos en Wikipedia. Para el año 600 tenemos esta región del reino Casaria. Aquí tenemos a Atil o Itil, eh, diferentes luchas que hubo. Luego se expande el territorio en el año 750, ya corresponde a toda esta región. Y para el año 850 se expande mucho más está el dominio de los Casares.
Entonces hay muchas referencias para no poder ocultar. Entonces hay muchas referencias de los casares para evitar, para que podamos siquiera tratar de ocultar la historia de ellos. Entonces aquí tenemos el imperio bizantino, está el catolicismo, el imperio califato de los califas, el abbasid, está el islamismo y el imperio casaria está el judaísmo. Esto es el reino de Casaria que es considerado el tercer poder porque el imperio romano pues era católico, el imperio califato era islámico y ahora toda esta región se convierte al judaísmo para hacerle contrapeso tanto al catolicismo como al islamismo. Entonces, aquí es el atlas histórico de muy antiguo, medieval y moderno. Aquí vemos el título del mapa de Europa y Asia Occidental en la época de Carlomagno. Carlomagno estuvo entre el 747 al 814 y vemos aquí a los casares como parte de la ubicación geográfica que existe ese imperio y a la fecha no conocíamos mucho de él. Este entonces es el territorio en el año 850 donde está el mayor apogeo, donde está en apogeo el reino Khazar y pues es el tercer poder, como lo vimos, entre el catolicismo, el imperio bizantino, el imperio romano, el islamismo en el califato abbasid y el judaísmo en el imperio casario. Avanzamos al año 900, este mapa del año 900, Europa en el año 900, y está el imperio Khazar todavía presente. Y la caída del imperio Khazar se da en el año aproximadamente para 965 de la era actual. Y aquí muestra las batallas que se dieron para la caída del imperio Khazar. Wikipedia también nos habla de la historia y origen de los pueblos turcos, la historia del pueblo turco, refiriéndose a los Khazares. Aparece en la historia del pueblo turco, aparece el Kaganato Khazar entre el 618 y el 1048 y como parte de la historia rusa aparece también el Kaganato Khazar en el siglo séptimo al siglo décimo. Entonces, pues no hay manera como ocultar a los Khazares de la historia. Dice, el estado Khazar fue, según Oppenheim, el único estado judío en levantarse entre la caída del segundo templo en el año 67 al 70, que fue la destrucción de Jerusalén, y el establecimiento de Israel en 1948. Y su ejemplo estimuló las aspiraciones mesiánicas para un retorno a Israel tan pronto como Judá Jabeli en el tiempo del visir egipcio Al-Qadal-Shanash, un tal Salomón ben Duhi, a menudo identificado como un judío casariano, intentó abogar por un esfuerzo mesiánico para la liberación y el regreso de todos los judíos a Palestina. Entonces, la historia está dando los visos de la presencia de ese imperio Khazar que se convirtió al judaísmo y es lo que sostuvo la fe judía desde el establecimiento, desde la destrucción del templo hasta el establecimiento de Israel en 1948. En la referencia número 167 de, de ese estudio dice sello descubierto en excavaciones en sitio de Khazar cuyo significado simbólico es incierto. Sin embargo, vamos ahorita a mirar que sí hay una significación que tiene que ver con adoración pagana. Entonces vemos aquí el símbolo de en el sitio Khazar, en excavaciones en sitios Khazar,
y es un sello que vamos a mirar qué dice. Grabados que se asemejan a la estrella de David. Este libro es Los judíos de Casaria, escrito por Kevin Allan Brook, que pues lo vamos a mirar ahorita. Él menciona, dice, grabados que se asemejan a la estrella de David de 6 puntas, se encontraron en reliquias circulares casares y espejos de bronce en las tumbas de los campos de Sarkel y Casaria en Saltop Superior. Sin embargo, en vez de haber sido hechos por judíos, estos parecen ser discos chamánicos solares. Entonces la historia que nos habla de la estrella de David no es una referencia a una estrella de David, pues nunca se habla de David con una estrella así de 6 puntas, sino que eran discos solares chamánicos, o sea, era adoración solar pagana en tiempos de los Kaganes, en tiempo de los Casares, y pues eso es parte de lo que la historia nos confirma de la adoración solar pagana, que está representada en símbolos, entre ellos la estrella de 6 puntas. Hice esta referencia sobre Rusia. Dice, para el tiempo que Sviatoslav en el 962 al 972 tomó el trono de los varangianos, habían sido completamente asimilados en sus asuntos eslavos. La última sílaba de su nombre cuenta la historia. Al igual que un vikingo típico, él ha sido escrito como un guerrero formidable, con el pelo rubio y ojos azules, sino que también llevaba un gran bigote y cortaba su pelo en un cierre lateral, la cual era una moda eslavo-turca. Sviatoslav creía que la mejor defensa era un buen ataque. En una serie de campañas, él destruyó el reino Casaria en el año 965 y conquistó tanto el Volga en el 966 como el Danubio búlgaro en el 970, agrandando el tamaño del país tremendamente. Sin embargo, fue demasiado lejos cuando él decidió hacer Pereyaslatepsk, una ciudad en el Danubio, su nueva capital. Para el Imperio bizantino esto fue demasiado cerca y los bizantinos combinaron sus fuerzas con los búlgaros del Danubio para infligir una marcada derrota. Sviatoslav huyó de vuelta a Kiev, pero antes de llegar allí fue emboscado por un grupo de ataque de Pecheneg. La mayoría de sus conquistas se perdieron con su muerte. Y aquí tenemos a este líder ruso y dice, en 2005 el escultor ruso, da el nombre, erigió esta controversial estatua en un pueblo de Ucrania que muestra a Sviatoslav, que es el que está diciendo que en el año 965 conquistó y destruyó el reino Casaria, que muestra a Sviatoslav pisoteando un guerrero casar. Debido a que los casares eran judíos, veas el capítulo 1, y una estrella de David es visible en la estatua, muchos han llamado esta obra un acto de antisemitismo. Entonces aquí empecemos a mirar que el antisemitismo es una forma de ocultar, el decir que alguien es antisemita es una forma de ocultar la verdadera historia de los casares a través de su transformación, a través de su conversión al judaísmo, y todo aquel que cuestione o que diga algo que no esté conforme a la narrativa del actual sobre el origen de los judíos, pues va a ser considerado antisemita. Pero esto es historia. Aquí nos está diciendo que el escultor ruso erigió una estatua sobre Sviatoslav, que es quien destruyó al reino Casaria, y por eso la anterior información que compartimos, que se descubrieron
en excavaciones en Casaria se encontraron símbolos con una estrella de 6 puntas y son discos solares chamánicos, y esto es lo que este escultor quiso representar. Este es el soldado Khazar siendo destruido por el guerrero Sviatoslav en el año 965, y vamos a mirar que esto no es una estrella de David visible en la tumba, sino pues como dijimos, puede representar es más bien un disco solar chamánico. Y aquí hacemos una ampliación del recuadro donde aparece el guerrero Khazar con su escudo siendo derrotado por el ruso Sviatoslav. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente libro, que es La decimotercera tribu de Arthur Koestler en el año de 1976. La referencia donde puede encontrar el libro está aquí en la página, y el código QR donde lo puede encontrar. En el capítulo 1 de este libro dice el surgimiento. Para el tiempo en que Carlomagno fue coronado emperador de Occidente, los confines orientales de Europa entre el Cáucaso y el Volga fueron gobernados por un estado judío conocido como el Imperio Khazar. En la cima de su poder desde el siglo VII hasta el X, desempeñó un papel importante en la configuración de los destinos de la Europa medieval y por consiguiente de la moderna. El emperador e historiador bizantino Constantino Porfirogenitus del 913 a 959 debió haberlo sabido muy bien cuando registró en su tratado sobre el protocolo de la corte que las cartas dirigidas al Papa de Roma y similares al emperador de Occidente tenían un sello de oro que valía 2 solidi adheridos a ellas, mientras que los mensajes al rey de los Casares exhibían un sello que valía 3 solidi. Esto no era adulación, sino política real. En el periodo en que nos ocupa, escribía Buri, es probable que el Khan de los Casares tuviera menos importancia en vista de la política exterior imperial que Carlos el Grande y sus sucesores. Entonces, para resaltar aquí que al Papa de Roma la correspondencia tenía eh, un sello de oro que valía 2 solidi, y la correspondencia al rey de los Casares tenía un sello que equivalía a 3 solidi, lo cual da la relevancia que los Casares tenían mucho más relevancia que incluso el Papa de Roma para el año 913 a 959. El país de los Casares, pueblo de origen turco, ocupaba una posición estratégica clave en la puerta vital entre el Mar Negro y el Caspio, donde se enfrentaban las grandes potencias orientales de la época. Actuaban como amortiguador que protegía a Bizancio de las invasiones de las lujuriosas tribus bárbaras de las estepas septentrionales búlgaros, magiares, pechenegos, etc., y más tarde los vikingos y los rusos, pero tanto o más importante desde el punto de vista de la diplomacia bizantina y de la historia europea es el hecho de que los ejércitos casares bloquearon eficazmente la avalancha árabe en sus fases iniciales más devastadoras, impidiendo así la conquista musulmana de Europa Oriental. El profesor Dunlop de la Universidad de Columbia, una de las principales autoridades en la historia de los Casares, ha ofrecido un conciso resumen de este episodio decisivo, aunque prácticamente desconocido. Dice el profesor Dunlop: el país de los Casares atravesaba la línea natural de avance de los árabes. Pocos años después de la muerte de Mahoma en el 632,
Los ejércitos del califato que avanzaban hacia el norte a través de los restos de dos imperios y arrastrando todo a su paso alcanzaron la gran barrera montañosa del Cáucaso. Una vez superada esta barrera, el camino quedaba abierto hacia las tierras de Europa Oriental. Así las cosas, en la línea del Cáucaso los árabes se encontraron con las fuerzas de una potencia militar organizada que les impidió efectivamente extender sus conquistas en esta dirección. Así las cosas, en la línea del Cáucaso los árabes se encontraron con las fuerzas de una potencia militar organizada que les impidió efectivamente extender sus conquistas en esta dirección. Las guerras de los árabes y de los cósares, que duraron más de 100 años, aunque poco conocidas, tienen por tanto una importancia histórica considerable. Los francos de Carlo Martel en el campo de Tours invirtieron la marea de la invasión árabe. Casi al mismo tiempo, la amenaza a Europa en el este era apenas menos aguda. Los victoriosos musulmanes fueron recibidos y retenidos por las fuerzas del reino de los cósares. Apenas se puede dudar de que, de no ser por la existencia de los cósares en la región al norte del Cáucaso, Bizancio, el baluarte de la civilización europea en el este, se habría visto flanqueada por los árabes, y la historia de la cristiandad y el islam podría haber sido muy diferente de la que conocemos. Entonces aquí vemos la importancia del reino de los cósares que retuvieron el avance de los árabes sobre el imperio romano de Bizancio. Y aquí pues aparece la referencia para el que quiera ampliar esta información. Tal vez nos sorprenda, dadas estas circunstancias, que en el 732, tras una resonante victoria cazar contra los árabes, el futuro emperador Constantino V se casara con una princesa cazar. Con el tiempo, su hijo se convirtió en el emperador León IV, conocido como León el Cazar. Entonces no hay forma de ocultar la historia de los cazares si se busca bien la información. Irónicamente, la batalla de la guerra en el 737 terminó con una derrota cazar, pero para entonces el ímpetu de la guerra santa musulmana se había agotado. El califato estaba sacudido por disensiones internas y los invasores árabes volvieron sobre sus pasos a través del Cáucaso sin haber conseguido un punto de apoyo permanente en el norte, mientras que los cósares se hicieron más poderosos de lo que habían sido anteriormente. Unos años más tarde, probablemente en el 740, el rey, su corte y la clase militar gobernante abrazaron la fe judía, y el judaísmo se convirtió en la religión estatal de los cósares. Sin duda, sus contemporáneos quedaron tan asombrados por esta decisión como los eruditos modernos cuando se encontraron con la evidencia en las fuentes árabes, bizantinas, rusas y hebreas. Uno de los comentarios más recientes se encuentra en una obra del historiador marxista húngaro, Dr. Antal Barta. Su libro La sociedad magiar en los siglos octavo y noveno tiene varios capítulos sobre los cósares, ya que durante la mayor parte de este periodo los húngaros fueron gobernados por ellos. Sin embargo, su conversión al judaísmo se discute en un solo párrafo con evidente vergüenza. Dice así. Entonces, este es un autor citando a los cósares y dice lo siguiente. Dice el autor, el doctor húngaro Barta dice, nuestras investigaciones no pueden entrar en problemas relativos a la historia de las ideas, pero debemos llamar la atención del lector sobre la cuestión de la religión estatal del reino de los cósares. Fue la fe judía la que se convirtió en la religión oficial de los estratos dirigentes de la sociedad. Ni qué decir tiene que la aceptación de la fe judía como religión estatal de un pueblo étnicamente no judío podría ser objeto de interesantes especulaciones.
Sin embargo, no nos limitaremos a señalar que esta conversión oficial, desafiando el proselitismo cristiano de Bizancio y la influencia musulmana de Oriente, y a pesar de la presión política de estas dos potencias a una religión que no contaba con el apoyo de ningún poder político, sino que era perseguida por casi todos, ha sorprendido a todos los historiadores relacionados con los casares, y no puede considerarse accidental, sino que debe considerarse un signo de la política independiente seguida por ese reino. Entonces, en este párrafo histórico nos está diciendo que se aceptó la fe judía por parte de como religión estatal de un pueblo étnicamente no judío. Y vamos a ver más adelante que todos los judíos actuales provienen de esa región a la cual se asigna como el territorio de los Casares, que no provenía de la región original de Israel, sino que se convirtió por temas políticos y el judaísmo quedó como religión estatal. Y también esto no es accidental, sino que esto es parte de un proceso que se dio y que los judíos, como dice aquí, fueron perseguidos y por eso se concentraron en Casaria todos los judíos que existían en ese momento. Por eso es que en los mapas del mundo musulmán ya no aparecen para el año 700 centros judíos, sino que todos se concentraron en el reino de Khazar. Esto lo está confirmando este autor. Sigue diciendo Arthur Koestler, lo que nos deja un poco más perplejos que antes. Sin embargo, mientras que las fuentes difieren en detalles menores, los hechos principales son indiscutibles. Lo que está en disputa es el destino de los cazares judíos tras la destrucción de su imperio, en los siglos XII o XIII. Las fuentes sobre este problema son escasas, pero se mencionan varios asentamientos cazares de finales de la Edad Media en Crimea, Ucrania, Hungría, Polonia y Lituania. La imagen general que se desprende de estas informaciones fragmentarias es la de una migración de tribus y comunidades cazares hacia las regiones de Europa Oriental, principalmente Rusia y Polonia, donde en los albores de la Edad Moderna se encontraban las mayores concentraciones de judíos. Esto ha llevado a varios historiadores a conjeturar que una parte sustancial y tal vez la mayoría de los judíos orientales y por tanto de la comunidad judía mundial podrían ser de origen khazar y no semítico. Entonces, a través del tiempo, después en los siglos XII y XIII, recordemos la historia de este guerrero ruso de la estatua. En el año 965 es arrasado el imperio khazar y los khazares, los judíos khazares, migran a diferentes partes y esto es lo que corresponde a la conformación de las comunidades, especialmente en Rusia y Polonia, de los asentamientos judíos, y esto es lo que da origen a la mayoría de los judíos orientales y por tanto de la comunidad judía mundial podrían ser de origen no semítico. Más adelante vamos a ver cómo este podría, esta afirmación la va a confirmar la genética, que los judíos actuales de la mayor parte del mundo no provienen de, no son de origen semítico, sino son de origen khazar, por tanto son de origen del Cáucaso, donde estaba asentado el imperio khazar. Las implicaciones de largo alcance de esta hipótesis pueden explicar la gran cautela de los historiadores al abordar este tema, si es que no la evitan por completo.
Así, en la edición de 1973 de la Enciclopedia Judaica, el artículo Casares está firmado por Dunlop, pero hay una sección separada que trata de los judíos casares después de la caída del reino, firmada por los editores y escrita con la evidente intención de evitar disgustar a los creyentes en el dogma de la raza elegida. Dice: los caraítas de habla turca, una secta judía fundamentalista de Crimea, Polonia y otros lugares, han afirmado una conexión con los casares, que quizás se vea confirmada por pruebas folclóricas y antropológicas, así como lingüísticas. Parece haber una cantidad considerable de pruebas que atestiguan la presencia continuada en Europa de descendientes de los casares. Pero vamos a ver que no solamente las pruebas folclóricas y antropológicas ni las lingüísticas son las que confirman, sino la genética misma es la que va a confirmar que la hipótesis que plantea don Arthur Koestler en 1976 se confirmó por la genética, la cual dice pues que los judíos, la mayor parte de los judíos del mundo son de origen del Cáucaso y no de origen semita. ¿Qué importancia cuantitativa tiene esta presencia de los hijos caucásicos de Jafet en las tiendas de Sem? Uno de los defensores más radicales de la hipótesis de los orígenes casares de los judíos es el profesor de historia judía medieval de la Universidad de Tel Aviv, A. N. Poliak. Su libro Casaria, en hebreo, se publicó en 1944 en Tel Aviv y una segunda edición en 1951, y en su introducción escribe que los hechos exigen, aquí está la referencia, un nuevo enfoque, tanto del problema de las relaciones entre los judíos casares y otras comunidades judías, como de la cuestión de hasta dónde podemos llegar a considerar a estos judíos casares como el núcleo del gran asentamiento judío en Europa Oriental. Los descendientes de este asentamiento, los que se quedaron donde estaban, los que emigraron a Estados Unidos y a otros países, y los que fueron a Israel, constituyen ahora la gran mayoría de los judíos del mundo. Vuelvo a repetir esto porque esto es clave, que un judío de la profesor de la historia medieval de la Universidad de Tel Aviv en 1944 confirma que los casares son los descendientes de que los descendientes de este asentamiento casar en, voy a leer completo el párrafo porque es muy importante. Ahora, recordemos este párrafo, leamos de nuevo. Ahora, leamos este párrafo de nuevo, escrito por un profesor judío sobre los orígenes de los casares y que finalmente confirma el origen de de todos los judíos del mundo provienen de la región de Casaria. Dice: un nuevo enfoque tanto en el problema de las relaciones entre los judíos casares y otras comunidades judías, como de la cuestión de hasta dónde podemos llegar a considerar a estos judíos casares como el núcleo del gran asentamiento judío en Europa Oriental. Los descendientes de este asentamiento. ¿De cuál asentamiento? De los casares, los que se quedaron donde estaban, va un primer grupo. Los que emigraron a Estados Unidos, otro grupo. Y a otros países. Y los que fueron a Israel. ¿En qué tiempo fueron a Israel? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Constituyen ahora la gran mayoría de los judíos del mundo. Entonces, la mayoría de los judíos del mundo, la gran mayoría de los judíos del mundo son de origen khazar, de origen caucásico y no semita, como se quiere hacer ver, pero pues la historia, la genética lo van a seguir confirmando. Entonces, dice aquí el autor en la página 17:
Esto fue escrito antes de que se conociera toda la extensión del Holocausto, pero esto no altera el hecho de que la gran mayoría de los judíos sobrevivientes en el mundo son de origen europeo oriental y por lo tanto quizás principalmente de origen khazar. De ser así, esto significaría que sus antepasados no vinieron del Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso, que una vez se creyó que era la cuna de la raza aria, y que genéticamente están más estrechamente relacionados con las tribus Hunus, Uigur y Magyar que con la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Si esto fuera el caso, entonces el término antisemitismo quedaría carente de significado, basado en un malentendido compartido tanto por los asesinos como por sus víctimas, refiriéndose al Holocausto. La historia del Imperio Khazar, a medida que emerge lentamente del pasado, comienza a parecerse al más cruel engaño que la historia haya perpetrado. Esto lo escribe él en 1976 y vamos a ver que la teoría de él, la hipótesis que él planteó, se confirmó recientemente, que genéticamente quienes los judíos están más estrechamente relacionados con las tribus Hunus, Uigur y Magyar, que son de origen khazar, que con la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Si esto fuera el caso, entonces el término antisemitismo quedaría carente de significado. La historia del imperio khazar, a medida que emerge lentamente del pasado, comienza a parecerse al más cruel engaño que la historia haya perpetrado. Y el libro Hechos son Hechos dice básicamente lo mismo, escrito en el año de 1954, o sea, más o menos 22 años de diferencia. La palabra antisemitismo es otra palabra la cual debería ser eliminada de la lengua inglesa. Antisemitismo sirve hoy solo con un propósito. Es usada como una palabra difamatoria. Cuando los autollamados judíos sienten que cualquiera se opone a alguno de sus objetivos, ellos desacreditan a sus víctimas aplicándoles la palabra antisemita o antisemítico por medio de los canales que tienen en su dominio y bajo su control. Aquí quiero colocar esta notica. ¿Será acaso el plan macabro jesuita para la invención del pueblo judío? Y eso es parte de lo que vamos a seguir estudiando. En el capítulo 2, la conversión, dice, a principio del siglo VIII, el mundo estaba polarizado entre las dos superpotencias que representaban el cristianismo y el islam. Sus doctrinas ideológicas estaban unidas a la política de poder perseguida por los métodos clásicos de propaganda, subversión y conquista militar. El imperio khazar representaba una tercera fuerza, que había resultado igual a cualquiera de ellos, tanto como adversario o como aliado, pero solo podía mantener su independencia al no aceptar ni el cristianismo ni el islam, ya que cualquiera de las opciones lo habría subordinado automáticamente a la autoridad del emperador romano o del califa de Bagdad. No faltaron esfuerzos por parte de los dos tribunales para convertir a los cazares al cristianismo o al islam, pero todos estos resultaron en el intercambio de cortesías diplomáticas, matrimonios dinásticos y alianzas militares cambiantes basadas en intereses mutuos. Confiando en su fuerza militar, el reino khazar, con sus territorios interiores de tribus vasallas, estaba decidido a conservar su posición como la tercera fuerza, líder de las naciones no comprometidas de las estepas. Al mismo tiempo, sus íntimos contactos con Bizancio y el califato habían enseñado a los khazares que su chamanismo primitivo no solo era barbárico y anticuado,
en comparación con los grandes credos monoteístas, sino que tampoco podía conferir a los líderes la autoridad espiritual y legal que disfrutaban los gobernantes de las dos potencias mundiales teocráticas, el califa y el emperador. Sin embargo, la conversión o a cualquiera de los credos significaría sumisión, el fin de la independencia y por lo tanto habría derrotado su propósito. ¿Qué podría haber sido más lógico que abrazar un tercer credo que no estaba comprometido con ninguno de los dos, pero representaba el venerable fundamento de ambos? La aparente lógica de la decisión es, por supuesto, debido a la claridad engañosa de la retrospectiva. En realidad, la conversión al judaísmo requirió un acto de genio. Sin embargo, tanto las fuentes árabes como las hebreas sobre la historia de la conversión, por muy variadas que sean en sus detalles, apuntan a una línea de razonamiento como se ha indicado anteriormente. Para citar a Buri una vez más, está citando el libro de la historia del Imperio Romano, dice, no puede haber duda de que el gobernante fue impulsado por motivos políticos en la adopción del judaísmo. El abrazar el mahometanismo lo habría convertido en el dependiente espiritual de los califas, que trataron de presionar su fe en los casares, y por el cristianismo estaba el peligro de convertirse en un vasallo eclesiástico del Imperio Romano. El judaísmo era una religión de buena reputación con libros sagrados que tantos cristianos como musulmanes respetaban. Lo elevó sobre los bárbaros paganos y lo aseguró contra la interferencia del califa o emperador, pero no adoptó, junto con la circuncisión, la intolerancia del culto judío. Permitió que la masa de su pueblo permaneciera en su paganismo y adorara a sus ídolos. Parte 4. La herencia, capítulo quinto, el Éxodo. La evidencia citada en las páginas anteriores indica que, contrariamente a la opinión tradicional de los historiadores del siglo XIX, los cazares, después de la derrota con los rusos en el 965, perdieron su imperio, pero conservaron su independencia dentro de fronteras más estrechas y con su fe judaica. Bien en el siglo XIII, incluso parecen haber revertido hasta cierto punto a sus antiguos hábitos depredadores, y Varón comenta. En general, el reducido reino khazar perseveró, llevó a cabo una defensa más o menos eficaz contra todos los enemigos hasta mediados del siglo XIII, cuando fue víctima de la gran invasión mongol puesta en marcha por Gengis Khan. Incluso entonces se resistió obstinadamente hasta la rendición de todos sus vecinos. Su población fue absorbida en gran parte por la Horda de Oro, que había establecido el centro de su imperio en el territorio khazar, refiriéndose a los mongoles por parte de Gengis Khan. La población khazar fue absorbida por ellos. Pero antes y después del trastorno mongol, los khazares enviaron muchas ramificaciones a las tierras eslovanas insubordinadas, ayudando en última instancia a construir los grandes centros judíos de Europa del Este. Entonces, antes de que llegaran los mongoles, hubo migraciones de los khazares hacia las tierras eslovanas. Aquí pues tenemos la cuna de la parte numéricamente más fuerte y culturalmente dominante del moderno judaísmo. Parte 2. La herencia, capítulo sexto. ¿De dónde provienen ellos? Página 200. En el capítulo séptimo, Corrientes Cruzadas, página 213. En el capítulo octavo, Raza y mitos, página 228, dice lo siguiente. Los judíos de nuestros tiempos caen en dos divisiones principales: sefardismo
y askenazismo. Los sefardíes son descendientes de los judíos que desde la antigüedad habían vivido en España, en hebreo sefarad, hasta que fueron expulsados a finales del siglo XV y se establecieron en los países limítrofes con el Mediterráneo, los Balcanes y en menor medida en Europa occidental. Hablaban un dialecto hispano-hebreo, ladino, y conservaban sus propias tradiciones y ritos religiosos. En la década de 1960, el número de sefardíes se estimó en 500.000. Entonces, esto por el lado del sefardismo. El askenazismo en el mismo periodo era de 11 millones. Así, en el lenguaje común, el judío es prácticamente sinónimo de judío askenazi. ¿Por qué? Porque eran de mayor cantidad. Pero el término es engañoso, pues la palabra hebrea askenaz fue en la literatura rabínica medieval aplicada a Alemania, contribuyendo así a la leyenda que los judíos modernos se originaron en el Rin. Sin embargo, no hay otro término que se refiera a la mayoría no sefardí de los judíos contemporáneos. Vamos a mencionar más adelante el tema del origen del Rin aplicado a Alemania de los judíos de origen askenazi, que son la mayoría de los judíos actualmente en el mundo, pero resulta que el origen, pues vamos a repasarlo y a revisarlo eh, a nivel de la genética, que viene desde los Balcanes, que viene del Cáucaso y no de la tierra de Canaán. Por el bien de los sentimientos, debe mencionarse que el Askenazi de la Biblia se refiere a un pueblo viviendo en algún lugar en las proximidades del monte Ararat y Armenia. El nombre aparece en Génesis 10:3 y Primera de Crónicas 1:6 como uno de los hijos de Gomer, que era hijo de Jafet. Entonces, más que provenientes de Sem, era de Jafet. Acordémonos que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y los descendientes de esa región, de donde están los Askenazi, pues están más conectados con la tribu de Jafet que con la tribu de Sem. Por eso es que este autor dice que el término semita no existe, por lo tanto, el término antisemita o las políticas de antisemitismo no existen, no deberían existir. Dice, Askenaz es también un hermano de Togarma y un sobrino de Magog, que los casares, según el rey José, demandaron como su antepasado. Pero lo peor estaba por venir. Por Askenazi también es mencionado en Jeremías 51:27, donde el profeta llama a su pueblo y a sus aliados para levantarse y destruir a Babilonia. Dice el texto: convocar contra ella a los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Este pasaje fue interpretado por el famoso Saadia Gaon, líder espiritual de los judíos orientales en el siglo X, como una profecía relacionada con su propio tiempo. Babilonia simbolizaba al califato de Bagdad y los askenazí que los atacarían fueron los casares o alguna tribu aliada. Por consiguiente, dice Poliak, algunos judíos casares doctos, quienes oyeron los ingeniosos argumentos de Gaón, se llamaban a sí mismos askenazis cuando emigraron a Polonia. Esto no prueba nada, sino que añade más confusión. Resumiendo una controversia muy vieja y amarga en un párrafo lacónico, Rafael Patay escribió: los hallazgos de la antropología física muestran que, contrariamente a la opinión, no hay una raza judía. Las medidas antropométricas de grupos judíos en muchas partes del mundo indican que difieren mucho entre sí con respecto a todas las características físicas importantes,
estatura, peso, color de la piel, índice cefálico, índice facial, grupos sanguíneos, etc. Entonces, no existe una raza judía como tal, porque todos los grupos de judíos difieren mucho entre sí, como dice en estatura, en peso, en color de la piel, índice cefálico, índice facial, grupos sanguíneos, etc. Este es, de hecho, el punto de vista aceptado hoy por los antropólogos e historiadores. Además, existe un acuerdo general en que las comparaciones de los índices craneales, los tipos de sangre, etc., muestran una mayor similitud entre los judíos y sus gentiles de naciones anfitrionas que entre los judíos que viven en diferentes países. Esto, escribe Fishberg, es en efecto el punto crucial de la antropología de los judíos. ¿Son ellos de raza pura, modificados más o menos por influencias ambientales? ¿O son una secta religiosa compuesta de elementos raciales adquiridos por el proselitismo y el matrimonio mixto durante sus migraciones en varias partes del mundo? Y no deja a sus lectores duda alguna sobre esta respuesta, sobre la respuesta. Y dice este autor, entonces, dice, comenzando con la evidencia de las tradiciones bíblicas, parece que incluso en el comienzo de la formación de la tribu de Israel ya estaban compuestas de varios elementos raciales. Encontramos para entonces en Asia Menor, Siria y Palestina muchas razas amoritas, quienes eran rubios, dolicocefálicos y altos. Los hititas, una raza de tez oscura, probablemente de tipo mongoloide, los cusitas, una raza negroide y muchos otros. Con todo esto, los hebreos antiguos se casaron entre sí, como se puede ver en muchos pasajes de la Biblia. Entonces, toda la información, todas las evidencias nos están apuntando a que los judíos son más una secta religiosa compuesta de elementos raciales adquiridos por el proselitismo, o sea, la parte ideológica, y el matrimonio mixto durante sus migraciones en varias partes del mundo, lo cual pues evidencia que no existe una raza judía, no existe una raza semita, por lo tanto el término antisemitismo no debería permitirse, no debería ser eh, catalogado como una política para ir en contra de alguien porque no existe el origen semita de los judíos. Y este autor entonces resume, en el resumen dice, en la parte uno de este libro he intentado trazar la historia del Imperio Khazar basado en las escasas fuentes existentes. En la parte 2, los capítulos 5 y 7, he compilado la evidencia histórica que indica que la mayor parte del judaísmo oriental y por lo tanto del judaísmo del mundo es de origen khazar turco más que semítico. En este último capítulo he tratado de demostrar que la evidencia de la antropología coincide con la historia en la refutación de la creencia popular en una raza judía descendiente de la tribu bíblica. La creencia de que a pesar de los datos estadísticos existe un tipo de judío reconocible se basa en gran medida, pero no enteramente, en varios conceptos erróneos. Ignora el hecho de que las características consideradas como típicamente judías en comparación con las personas nórdicas dejen de aparecer así en un entorno mediterráneo. No reconoce el impacto del ambiente social en el físico y el rostro y confunde la herencia biológica con la herencia social. Entonces, una cosa es la herencia biológica que está en el ADN, que está por evidencias científicas, y otra cosa es la herencia social, que es la que finalmente se da a partir de un judaísmo que, acordémonos, es fariseísmo. A través de la historia se fue complementando, se fue integrando en el reino de los Casares
Y de esa narrativa de la historia de los Casares nace los pueblos judíos actuales, pero no tiene nada que ver con la historia del pueblo semita, de origen semita, de Sem, en la región de en la región de Israel. Por eso es que la palabra judaísmo referida debería ser es alguien, pero la palabra judaísmo está asociada a la parte religiosa, o sea, derivada de una herencia social y no de una herencia biológica. Por tanto, no existe la raza judía como tal proveniente o descendiente de la tribu bíblica. Sin embargo, existen ciertos rasgos hereditarios que caracterizan a cierto tipo de judío contemporáneo. A la luz de la moderna genética poblacional, estas pueden atribuirse en gran medida a procesos que operaron durante varios siglos en las condiciones segregadas del gueto: endogamia, deriva genética, presión selectiva. La última de ellas operó de varias maneras, o sea, la presión selectiva. Selección natural, por ejemplo, a través de epidemias, selección sexual y, algo más dudoso, la selección de rasgos característicos que favorecen la supervivencia dentro de las paredes del gueto. Entonces, aquí es algo que dejo la pregunta también, si parte de las segregaciones que se dieron a través de la historia por medio de los guetos hace parte de ese plan macabro jesuita de la invención del pueblo judío para hacer creer que se mantuvo una raza judía pura proveniente supuestamente de la tribu de Semita, para reclamar que efectivamente una raza judía semita. Y resulta que lo que nos está diciendo este autor es que esos guetos hacen parte de esa selección de rasgos característicos que hacen característica a una raza, pero fue por el hacinamiento que hubo entre ellos. Se establecen los guetos y pues estaría ese plan macabro jesuita de la invención del pueblo judío para hacer creer a lo largo del tiempo que hay una raza judía pura, y resulta que eso fue presionado por los guetos para la preservación de esa raza, y en medio de ellos pues digamos la mezcla entre ellos pues dio como ese origen supuestamente a una raza, pero resulta que fue forzado. Y pues no está de más plantear esta pregunta, si eso hace parte del plan macabro jesuita de la invención del pueblo judío, que es uno de los libros que vamos a seguir estudiando. Además de esto, la herencia social, a través del condicionamiento de la infancia, actuó como un poderoso factor formativo y deformativo. Cada uno de estos procesos contribuyó a la aparición del tipo gueto. En el periodo posterior al gueto se diluyó progresivamente. En cuanto a la composición genética y a la apariencia física de la población pregueto, sabemos casi nada. En la visión presentada en este libro, este stock original, referido a los judíos originales, era predominantemente turco, mezclado en un grado desconocido con elementos palestinos antiguos y otros. Tampoco es posible determinar cuál de las denominadas características típicas, como la nariz judía, es producto de la selección sexual en el gueto o de la manifestación de un gen tribal particularmente persistente. Dado que la nostalgia es frecuente entre los pueblos caucásicos y poco frecuente entre los beduinos semíticos, tenemos un indicador más del papel dominante desempeñado por la decimotercera tribu en la historia biológica de los judíos. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, te damos gracias porque nos has permitido continuar
con este estudio, terminar esta porción del estudio. Gracias, Padre Santo, por la lucidez que nos des para poder entender este tema tan importante para no ser engañados. Suplicamos que la información presentada pueda servir de ayuda para otras personas que puedan tomar una decisión para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.